Directo Marca Valencia. Luis Cortés. Recibo una postal que habla de amor y de sueños y de sensaciones que aletar y en mi bebé. No sé qué hacer, me quedo mirando al vacío y horas después aún tengo un poco de oxígeno y el borde. Saludos, ¿qué tal? Son las 1:01 del mediodía y como cada día que comienza Directo Marca Valencia, como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM, en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa, ahí elegís la opción Valencia. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. En un nuevo día donde el Valencia sigue preparando, valga la redundancia, el partido del próximo fin de semana contra el Elche, partido trascendental. Estaba hablando ahora con los compañeros de Radio Marca en Elche. Y si gana el Elche, el Valencia volvería a estar a tiro de piedra del descenso. Es cierto que el Elche se pondría 3 puntos, pero también es muy cierto que hay varios equipos entre el Elche y el Valencia. Y eso supondría que tendrían que perder varios para que el Valencia se metiera en el descenso. Pero, pues obviamente tendríamos que fijarnos más en las posiciones de descenso que en otra cosa, ¿no? Si gana el Valencia, en cambio, yo creo que ya sí que se podrá decir que el Valencia va a ser equipo al 100% de primera división de cara a la temporada que viene. Yo ya dije que yo creo que el Valencia descender no va a descender, porque el Valencia es mejor equipo que muchos de los que hay ahí abajo, pero mejor no meterse en una dinámica negativa, porque tampoco es sencillo el calendario del Valencia hasta final de temporada, y más ese último partido contra el Barça. Tiene que enfrentarse contra el Atlético de Madrid, tiene que viajar a San Sebastián, tiene que viajar al nuevo San Mamés para enfrentarse al Athletic Club. En definitiva, partidos complicados, ¿no? Pero es inevitable pensar en el Valencia de la temporada que viene. Yo creo que son días tranquilos en cuanto a noticias del Valencia, lamentablemente hablando, porque yo creo que tendría que haber noticias. Yo creo que tendría que estar ya cerrado, por ejemplo, el secretario técnico /scouting /director deportivo que el Valencia está buscando para que se encargue del mercado español. Veremos cómo se termina de confeccionar esa dirección deportiva. Lo llevamos hablando de eso durante toda la semana y hoy lo vamos a seguir hablando. Porque claro, con la llegada del nuevo, vamos a decir, scouting para el mercado nacional, para el mercado español, yo entiendo que Lisandro Isei seguirá siendo un poquito la cabeza visible de la dirección deportiva. Por detrás, Zamora House y el chico este que va a venir nuevo. Por supuesto, manejando todo el cotarro, partiendo y repartiendo, Carlos Corberán, que va a ser el eje de la dirección deportiva. Pero yo es que no tengo tan claro que la teoría vaya a ser la práctica. Yo quiero ver realmente en qué posición queda Lisandro Isei cuando llegue el nuevo secretario técnico. Lo quiero ver. Yo quiero ver el próximo verano cuando lleguen De Haas y Dien. Si no se ficha a Guido Rodríguez, si el Valencia no sale al mercado a por otro mediocentro. Porque si tú no renuevas a Guido Rodríguez y tienes a Pepelu, a Javi Guerra, a Dien, a Baptiste, a Andrea Almeida, que se puede poner también en esa situación, y a Ugrinic, el Valencia tiene número suficiente de jugadores en esa demarcación, aunque saque a Baptiste Santamaría, que no cuenta. Pero si tú vas al mercado a fichar a un mediocentro, tú denotas una falta de confianza en Dien, el futbolista que ha traído Lisandro Isei. Si tú vas al mercado a fichar a un central más allá de la llegada o la vuelta de Zenko Callar, que lo quieres sacar, denotas la falta de confianza en De Haas, porque sacar a Diacabí no va a ser igual de, entre comillas, sencillo que sacar a Zenko Callar. Y eso, que como ya contamos en el día de ayer, Diacabí no es reacio a marcharse del Valencia. Ahora, Diacabí tonto no es, ¿eh? Diacabí no va a perder dinero. Pero Diacabí, si viene un club que le arregle más o menos lo que tiene en el Valencia, que es una ficha bastante alta, Diacabí se marchará. Diacabí sabe que su etapa en el Valencia ha terminado. Lo sabe perfectamente.
Lo sabe incluso desde el primer momento en el que el verano pasado se lo fumaron, ¿no? Que diría ahora los jóvenes de forma coloquial, se lo fumaron de la capitanía. Era capitán y dijo Corberán, ¡pam! Adiós. Y puso a otro. Algo que tampoco gustó, pero bueno, ya lo hemos contado muchas veces. Entonces, Diacabí sabe perfectamente que su momento en el Valencia ya ha terminado. Entonces él dice, bueno, pues yo no soy reacio a marcharme. Yo, si viene un club que me arregla la situación que tengo en el Valencia, es decir, que me paga más o menos lo que me paga en el Valencia, aunque sea repartido en varias temporadas, pues yo cojo y me voy. Pero de todas formas no va a ser fácil, ¿eh? Que aparezca ese club teniendo en cuenta un jugador que es Diacabí, que lleva 3 temporadas consecutivas sin jugar de forma regular. Hoy me gustaría reflexionar en este inicio de Directo Marca Valencia sobre el cortoplacismo que tenemos muchos en el entorno del Valencia, en los que yo incluso me puedo incluir. Un cortoplacismo que ya he expresado yo mi opinión, no solo en este programa, sino en varias tertulias, y me han caído leches como panes, ¿vale? Pero que yo lo tengo muy claro. En Valencia el cortoplacismo nos ha jugado malas pasadas. Y creo que ya tenemos que aprender a que no podemos darle todo lo que tiene Mestalla y Valencia, el Miguelete Mestalla, a jugadores que realmente han tenido 4 ratos. Y a otros que han demostrado, yo no te diría mucho, pero sí más, pues a la primera vez que se tropiezan en el área rival, empezar a silbarles. Y también, obviamente, el club, sacarlos, no renovarles, dejarles a un lado, etc. El año que viene, el mercado de fichajes en el Valencia va a ser caldeadito. Van a haber muchísimos movimientos, porque Carlos Corberán va a continuar, salvo milagro, en el Valencia Club de Fútbol. Entonces, le van a hacer un equipo y Carlos Corberán va a querer cambios en la plantilla. Yo entiendo que el Valencia se quedará a Dimitrievski, pero claro, tú no te puedes quedar a Dimitrievski. A ver, como poder puedes, pero yo creo que no sería sano quedarte a Dimitrievski para volver a fichar a un portero que quiera ser titular y que tú entiendas que va a ser titular y dejar a Dimitrievski en el banquillo. Dimitrievski, ya has visto que con todo lo que le dijo el Valencia, aunque no fuera en la etapa de Corberán, acepta a regañadientes una posición de suplente. Y Dimitrievski no puede preguntarte ahora, ¿yo voy a ser suplente o titular? Porque hay la cláusula que tiene en el contrato de continuidad Dimitrievski es unilateral, es solo por decisión del Valencia. Entonces, si el Valencia dice, tú sigues, porque pagas los 500.000 euros, le subes el sueldo al jugador y el jugador sigue. Pero claro, que siga Dimitrievski en una posición de suplente, aunque si le subes el sueldo ya veremos cómo reacciona, eso no lo he preguntado, ¿eh? Porque con una subida de sueldo sustanciosa, que es lo que hay pactada en esa cláusula del contrato, veríamos cómo reacciona Dimitrievski. Igual acepta quedarse de suplente, pero lo dudo. ¿Cuál es mi opinión de Dimitrievski? La misma que cuando se puso a jugar. Dimitrievski es un buen portero. Dimitrievski no es un mal portero. Dimitrievski es un portero bueno para mitad tabla. Ahora, para llegar a Europa, ¿necesitas un portero que te dé más puntos? Yo entiendo que sí. Yo creo que Julen Aguirrezabala es más portero que Dimitrievski. Lo que pasa es que la dinámica de partidos en las que estaba Julen Aguirrezabala no es la misma que la que estaba Dimitrievski. Ahora bien, que yo opine que Julen Aguirrezabala es más portero que Dimitrievski no quiere decir que tú le hayas tomado por tonto a Dimitrievski y hayas hecho mal las cosas como con Dimitrievski, que es lo que yo he defendido siempre. Tú a Dimitrievski te lo puedes quedar, pero si tú quieres un equipo para Europa, si tú quieres pelear por estar más arriba,
Dimitrescu no te va a dar los mismos puntos que un portero de Europa. Es más, uno de los cambios más grandes que ha habido con el Valencia de esta temporada y la de Baraja y la media de Corberán de la temporada pasada ha sido Mamardashvili. Mamardashvili daba una cantidad indecente de puntos que te hacían no padecer por el descenso. Ahora no has tenido a Mamardashvili y lo has notado. Pero más allá de eso, yo me quiero centrar en otros futbolistas. Por ejemplo, en los canteranos, en los que todos deseábamos que el verano pasado el Valencia lo renovara. Y quiero dejar una cosa clara. Los salarios. Es cierto que a Javi Guerra tú le hiciste una buena oferta para renovar. Y Javi Guerra en ese momento entendió que la oferta era muy buena para renovar. Y el salario, sobre todo, en forma que van pasando los años, es un salario ascendente y Javi Guerra se le queda un buen sueldo. Oye, un buen sueldo, pero no un sueldo que digas Javi Guerra igual a lo que se cobra en Arabia Saudí. No. Javi Guerra tiene un buen sueldo, pero tampoco es una exageración, pero se puede decir que sí, que Javi Guerra gana pasta. Ahora, gana pasta porque lo vale, ¿eh? Javi Guerra para mí es el futbolista más diferencial del Valencia. Porque es joven, porque como Javi Guerra hay muy pocos futbolistas en el mercado. Ahora mismo en el mercado español, si tú tiras a fichar, están Gavi, Pablo Barrios y Javi Guerra de ese corte. En el mercado español, ¿eh? De ese corte. Mediocentros con recorrido box to box. De ese corte. Javi Guerra vale un dinero en el mercado. Si ahora tú te pones a vender jugadores en el Valencia, quizá el que más dinero valga, a cada uno le podrá parecer que Javi Guerra no es el jugador más importante de la plantilla. Pues sí puede ser. Yo creo que igual hay jugadores más importantes o que a mí me gusten más. Pero Javi Guerra en el mercado es el que más vale. Porque hay carencia de jugadores como Javi Guerra, con esas actitudes y perfiles. Entonces tú, para que se quede Javi Guerra, tienes que renovar por ese dinero. Porque es lo que manda el mercado. ¿Que al chaval se le tiene que pedir más? Sí, que sí, es verdad. Si yo no digo que no. Si yo no digo que esté haciendo una temporada excelente, ni mucho menos. Pero tú a Javi Guerra no lo puedes matar. Javi Guerra, ya no solo deportivamente hablando, te da mucho, que yo creo que te da, sino a nivel económico, es el jugador que ahora mismo vas a obtener una venta mayor. Pero dejando a un lado a Javi Guerra, que es uno de los jugadores señalados y pitados por Mestalla esta temporada, y Javi Guerra, y está contado en Radio Marca, lo ha pasado muy mal, anímicamente lo ha pasado mal, estaba jodido el jugador, pero yo pregunto, ¿Javi Guerra ha hecho peor temporada que Danjuma, por ejemplo? ¿O quitando este mes Ramazani? Porque Ramazani ha hecho un muy buen mes. Pero la temporada son de agosto hasta mayo, ¿eh? Y la primera media temporada en blanco. ¿Ha hecho peor temporada que Thierry? ¿Que Fulqué? ¿Que Baptiste? ¿Que André Almeida? ¿Que Raba? ¿Por qué se le pita a Javi Guerra? ¿Por qué ese encabezonamiento con Javi Guerra, por ejemplo, o con Gallá? Es que ahora han renovado a los jugadores y cobran mucho. ¿Cobran mucho quién? Tárrega no cobra mucho. 1.1 neto no es un salario alto para un equipo grande de primera división. Es un salario alto para un futbolista, lógicamente, y yo no cobro 1 punto neto, ni el que está escuchando la radio tampoco. Entendedme lo que estoy diciendo. Coger los equipos de primera división, ¿vale? Pongamos que Tárrega cobra alrededor de 1.1 netos. Netos, ¿eh? Que brutos es más, sí, que es lo que le cuesta al Valencia. Pero el neto es 1.1.
Seguramente hay 15 o más jugadores de la Real Sociedad que cobran más que Tárrega. Hay 15 o más jugadores del Betis que cobran más que César Tárrega. Hay 15 o más jugadores del Athletic Club, entre ellos defensas, que cobran más que César Tárrega. Villarreal ya ni te digo. Tárrega ha aumentado su salario. Si te parece, cobraba lo que estaba estipulado en su contrato cuando subió del filial. Tristemente llegaría al $500,000. Si te parece, no le subes el contrato. ¿Os habéis fijado cuando fue al europeo César Tárrega con la sub-21? ¿Qué jugadores cobraban ahí 500.000 euros, 300.000 euros? Como Diego López. ¿Cuántos? Mirad el 11, miradlo. Mirad el 11. Esto es el mercado, amigos. Esto es el mercado. Y si no pagas, y si no renuevas, te va a quedar los jugadores que están en la lista del chocolate del loro. Por eso hay que invertir. Renato Veiga no ha llegado al Villarreal cobrando 1.1 como Tárrega, no. Que no. No hay, ni Laporta al Athletic Club, tampoco. No. Ni Guedes, a la Real Sociedad tampoco. No. Esos no cobran 1.1, amigos. No. Diego López está en torno al 1.2 netos. Poquito más que Tárrega. Él venía cobrando 300.000 euros las últimas temporadas en el Valencia, siendo, en estadísticas, goles marcados, asistencias dadas, el jugador más importante. 1.2. Estoy obligado a decir esto, 1.2. ¿Sabéis qué jugadores en los equipos que aspiran a entrar en Europa, no te digo Champions, te digo Conference, cobran 1.2? Llamar al Celta y preguntar cuánto cobra Jutgla, o Borja Iglesias, o Yago Aspas. Son los titulares, Llamar al Athletic Club a ver cuánto cobra Nico Williams, ¿no? Me da igual. Robert Navarro, que no es Nico Williams. Pero llamar a preguntar cuánto cobra Robert Navarro, que es suplente del Athletic Club, Llamar. Diego López no tiene un gran salario. Tiene un salario medio. De un equipo de mitad de tabla. Otra cosa que vosotros veis en el fair play financiero, que el Valencia es la octava o el octavo equipo con más coste de plantilla. Ya, pero eso es porque hay jugadores que es cierto que ostentan un salario alto, como por ejemplo Mokhtar Diakhaby o Danjuma, que ostentan un salario alto, o José Luis Gallá, que merecido, merecido lo de José Luis Gallá, muy merecido, que ostentan un salario alto. Pero no hay como en aquella época un límite salarial para que todo el mundo cobrara más o menos lo mismo, millón arriba, millón abajo. Veo una cantidad indecente de palos a Tárrega o a Diego López. O a jugadores que han sacado de la mierda, con perdón, al Valencia. Porque el año pasado Correán sacó al Valencia del ostracismo. Y hay que agradecérselo. Y hay que aplaudirlo. Y hay que reconocerlo. Pero no es la primera vez que el Valencia pelea por no descender. Y cuando llegó Baraja, que se fue Gennaro Gattuso, no fue Samu Castillejo, ni Cavani. Sí, Justin Kluivert. Pero contra el Real Madrid en Mestalla, el famoso día de Vinicius, marcó Diego López. Una victoria, un +3 clave. Y luego, César Tárrega, la temporada pasada se puso el mono de trabajo, Paciencia y memoria. Tenemos que tener un poquito de paciencia y memoria. Porque a todos nos encanta lo loco que está Sadik. Mola mucho,
o que aparezca Ramazani, y en un momento de que el Valencia gana partidos y lleva 3 partidos consecutivos sin perder y ha escapado un poquito de la quema, sale Ramazani, coge y suelta. ¿Se habla de Europa? Pues quizás sí, o quizás no. Igual sí, o igual no. Si esa respuesta la da otro jugador, en otro momento, ¿qué hubiera pasado? Me parece que tenemos que reflexionar en muchas ocasiones y tener claro que esto no es el PC Fútbol. Y tener claro que la plantilla de Valencia en general, y meto a Sadik, y meto a Ramazani, y meto a todos, no es una plantilla cabrona. ¿Que tienen mucha culpa de lo que ha pasado? Por supuesto que sí. Igual que el entrenador, igual que el club, igual que todos. Pero hay veces que los señalamientos a ciertos futbolistas son desorbitados. En mi opinión, ¿eh? Y sobre todo las críticas son muchas veces, y yo lo he hecho a veces, ¿eh? Yo he criticado muchas veces a Corberán y me han corregido y me han dicho, oye, que esto es así. Y al día siguiente venía aquí y decía, oye, mira, perdona, me he equivocado. Y ya está. Había, no me voy a decir nombre porque para ya no señalar a algún que otro jugador, pero hubo un tuitero que yo me encanta que participéis, aunque me pegáis pelos, me encanta que participéis. Hubo un tuitero que un día me puso, mira, ya está este X jugador otra vez entrenando en el día libre y ya van 3 entrenamientos seguidos de día libre al que ha ido. Esto sí que es dedicación. En el día libre, que hay muchos que van de forma voluntaria y está muy bien, pero en el día libre van los jugadores que están tocados o que tienen molestias y es obligatorio ir. Y ese jugador tenía como obligación ir porque estaba lesionado. Y normalmente los que no están lesionados libran, porque ya no porque ellos quieran, que también, porque así se lo dicen los preparadores físicos profesionales del Valencia. Y eso pasó con Corberán. Esa crítica de, ¡joder! Ahora un martes libre después de perder, es la misma crítica que teníais con Baraja, o que teníamos con Baraja. Que les daba un martes libre, un lunes libre, cuando perdían un partido que tenían 2 o 3 derrotas consecutivas. Pero es que es lo normal. Lo hace Baraja, lo hace Corberán, lo hace Luis Castro, lo hace Der Sarabia, lo hacen todos los entrenadores. Igual habrá uno que no, vale, bien, pero lo hacen prácticamente todos. Hoy en el programa vamos a hablar con Darío Puig, nuestro compañero del diario Marca. Vamos a hablar tranquilamente con él acerca de la situación del Valencia, un periodista que conoce mucho el mercado, que tiene muchísima información guardada, que la irá sacando poquito a poquito, claro que sí. Y vamos a barruntar cómo está la situación del Valencia Club de Fútbol. Además tendremos una tertulia hoy potente, igual que la de ayer, con Paco Polit, David Torres y con Miguel Ángel Rodríguez del diario Marca. Estará Noel Rodilla con nosotros, si no está ya, para hablar del partido de Valencia Basket de esta tarde-noche contra Panathinaikos en la Euroliga. Y tendremos una tertulia de básquet amplia, clásica, de los jueves, a partir más o menos de las 2:30, 3 menos algo. Hoy con Maxi Jarque, con Jordi Bonet y con Sergio Yebres. Y escucharemos a Pablo Martínez, que habló en el día de ayer en el entrenamiento a puerta abierta del Levante Unión Deportiva. Cerca de 400 personas acudieron a las gradas del Ciutat de Valencia para ver el entrenamiento del Levante Unión Deportiva. Un Levante Unión Deportiva que se mide el próximo lunes 9 de la noche al Getafe. Así pues, ya enseguida me embalo y me extiendo. Llegamos a la 1:24 del mediodía. ¿Qué quiere Noel? Que me acaba de enviar un WhatsApp. A ver. 4.000. Ah, no, he dicho 400, perdón. 4.000. Levanto la mano, perdón, 4.000, 4.000. Perdón, si he dicho 400, perdón, 4.000. 400 son muy poco, claro, 4.000 personas, perdona. Llegamos a la 1:25 del mediodía, con Pascual Zamora en la dirección técnica, con Javi Lázaro y Noel Rodilla, labores de producción y de redacción. Recibir un cordial saludo el que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa, en Radio Marca Valencia, en directo Marca Valencia, y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 3 de la tarde. Soy un anuncio de compro oro.
reciclado en cada crisis. Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis. Soy tus cremas antiedad, sin fecha de caducidad. Soy lo que guardas con 10 cerrojos, el sexto de la... Llegamos a las 1:25 de la tarde, pero antes de dar paso a Noel Rodilla, les explicamos a todos los oyentes de Directo Marca Valencia cómo pueden participar con nosotros, como siempre, en el WhatsApp de Radio Marca Valencia, 639-465-832, 639-465-832. Y hoy la pregunta que les voy a lanzar es la siguiente, a colación de lo que estaba explicando al principio. ¿Cuál es el futbolista que más os ha decepcionado en la presente campaña? Quiero saber y conocer vuestras opiniones. Quiero palpar cómo está la opinión del aficionado valencianista y del oyente de Radio Marca de cuál es el futbolista que más os ha decepcionado en la presente campaña. Repito, 639-465-832, 639-465-832, 639-465-832, mandándonos vuestros audios, notas de voz a este teléfono. Por supuesto, intentaremos escuchar absolutamente todos los WhatsApps antes de que termine el programa a las 3 de la tarde. Repito, ¿qué jugador del Valencia os ha decepcionado más esta temporada? 639-465-832. Noel Rodilla, ¡qué maravilla! Muy buenas tardes. Hola, Luco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A ti cuál te ha decepcionado más? Es que no te sabría decir, sinceramente. Sinceramente no te sabría decir un jugador en cuestión, pero yo al final, y lo comenté ayer y lo nombré ayer, yo al final, Luco, en el que más tengo los ojos puestos siempre es en José Luis Gallá, porque me parece de largo el jugador que más calidad tiene de la plantilla, pero no sé, sinceramente no te sabría decir uno fijo. Te diría José Luis Gallá, porque creo, insisto, que es el jugador de largo que más calidad tiene desde la plantilla de este Valencia. Pero tú no crees, Noel, que en muchas ocasiones cuando se ha señalado desde Mestalla a José Luis Gallá o a Javi Guerra, se les ha pitado claramente esta temporada? ¿No crees que se han repartido las culpas de manera desorbitada? Claro. Solo se le ha pitado, que yo sepa, así de forma continuada y que se haya notado a Javi Guerra y a Gallá. Claro, lógico y normal, Luco, porque desde el punto de vista de la afición sabe de sobra que son los jugadores que más calidad tienen de la plantilla de largo y que es como si dijéramos que son, no sé, los que más te identificas desde la grada de Mestalla. Al final, por ejemplo, podemos estar aquí hablando de que si Guido Rodríguez, mira, por ejemplo, Luco, el pasado fin de semana, los 3 goles que recibe el Valencia, Guido Rodríguez tiene mucha culpa de ello. Tiene muchísima culpa de ello. Mete los 2 goles, es cierto, pero por culpa, entre comillas, de su pasividad en defensa, el Valencia recibe los 3 goles. Eso es indiscutible. Podemos hablar de Dimitrievski, está en un gran nivel, desde luego. Se merecía, analizando el nivel futbolístico que está demostrando en esta época de la temporada dentro del terreno de juego, se merecía jugar desde el inicio de la temporada como titular, desde luego. Pero hay que decirlo, dos de los 2 goles que recibe el Valencia son culpa del portero del Valencia. Y esa es la realidad. Pero ¿que el valencianismo le va a echar la culpa a Guido Rodríguez? Pues no, porque tiene contrato hasta final de temporada y no se sabe cuál es su futuro. Entonces yo entiendo a la perfección que se critique o que, aunque sea injusto, porque en eso estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero entiendo que, entre comillas, se critique más la actuación o la actitud de este tipo de jugadores porque tienes un acercamiento, ¿no? Te sientes más identificado con estos jugadores que yo que sé, que con Danjuma. Es que esa es la realidad. Por mucho, que lo hablamos también ayer, cobren o tengan más el sueldo más alto que otros jugadores que a día de hoy son más importantes dentro del terreno de juego. No, eso lo digo porque es una situación recurrente. No, es que ahora Tárrega o Diego han renovado, ahora se les tiene que exigir más. Sí, obviamente, se les tiene que exigir más, pero que tampoco la gente piense que Tárrega y Diego López ahora son Bill Gates. O sea, no, o sea, tienen un salario mejor, pero porque antes cobraban muy poco. O sea, antes tenían sueldo de jugador del filial. Y lógicamente tienen que mejorar sus salarios porque son jugadores
que hasta hace poquito eran titulares e importantes en el Valencia Club de Fútbol. Porque ahora parece que por 4 ratos malos nos tengamos que olvidar de quién es Tárrega o de quién es Diego López. Y eso ya nos ha pasado en otras ocasiones, que tenemos que cuidarlo mejor y tenemos que saber llevarlo mejor. Sí, pero Luco, al final yo te lo puedo comprar esto el 50%, porque, por ejemplo, entiendo que el aficionado del Levante no apretará de la misma manera a Karim Toundé, que el jugador se está saliendo desde que llegó Luis Castro. Si la próxima temporada le hacen un contrato acorde a su calidad dentro del terreno de juego, yo creo que la exigencia del levantinismo debería ser diferente a la de esta temporada, en mi opinión, ¿eh? Y entiendo que es porque el estatus dentro de la plantilla es diferente a la de esta temporada, si finalmente pasa a ser un jugador con un contrato, por ejemplo, al mismo nivel que Carlos Álvarez o que Pablo Martínez. Pero yo puedo entender a la perfección que la afición del Levante exija a Carlos Álvarez y a Pablo Martínez mucho más, y lo digo así de claro, que a Toljan. Y lo entiendo a la perfección. Venga, vamos con el Valencia, perdón, con el Levante Unión Deportiva. Ayer, entrenamiento a puerta abierta, no son 400, me ha especificado Noel Rodríguez que eran 4.000. Bueno, pues un error mío, perdonadme. Y habló Pablo Martínez. Pascu, no sé si lo tienes preparado por ahí. Sí que lo tiene, qué grande es Pascu. Habló Pablo Martínez, tenemos 2 cortecitos. Dijo esto, un jugador que tiene que renovar con el Levante Unión Deportiva, que ha vuelto y que yo creo que es clave en el 11 titular de Luis Castro. Escuchamos a Pablo Martínez. Son 8 finales como lo vienen siendo las anteriores. ¿Estáis convencidos de que se puede conseguir el objetivo de la permanencia? Por supuesto. ¿Tú, Pablo, cómo te encuentras físicamente? Ahora que estás empezando a tener más minutos, estás volviendo de la lesión, ¿tú cómo te ves? ¿Que estás jugando un poquito o estás ya 100%? Bueno, siempre es complicado, ¿no? Al final es casi mes y medio fuera, hay que coger ritmo, es una categoría donde te exige mucho. Pero bueno, el míster ya el otro día me dio 45, creo que estas semanas están siendo importantes para coger otra vez ese ritmo y bueno, pues el lunes a darlo todo. La permanencia pasa por los partidos en el Super, en clave ya el próximo. Sí, como decís, son 8 finales, en el vestuario lo sentimos así, cada partido es importantísimo y así hay que vivirlo. Creo que el lunes también jugamos con la ventaja de que es en casa con nuestra gente, entonces eso va a ser un extra de motivación, ¿no? para conseguir la victoria. Bueno, sabemos que es una situación complicada, no queremos estar ahí abajo, pero necesitamos de ellos, son claves, son fundamentales para nosotros. Creo que la unión, esa es la que nos va a hacer ganar partidos aquí y lo venimos haciendo. Creo que el Ciudad está siendo un fortín en las últimas jornadas y así tiene que ser. Las palabras de Pablo Martínez, Noel Rodilla, además muy chulo, muy vintage, ¿no? Porque a los periodistas les dejaban estar a ras de césped, estar ahí al lado de los banquillos, viviendo el entrenamiento a ras de césped y es muy vintage todo eso, porque hace tiempo que no lo veo. Bien, es cierto que en el Valencia, por ejemplo, en Navidad también nos dejó, con una vallita, pero nos dejó. Y luego 4.000 personas, la gente feliz de ver a su equipo entrenar en directo y más allá de cómo está la situación del Levante, que es difícil, una situación y una tarde muy chula para los más peques y para los más grandes también, Noel. Pues sí, desde luego, aprovechando las vacaciones que tienen los más pequeños de Semana Santa y de Pascua, bueno, pues ayer el Levante organizó ese entrenamiento en abierto en el Ciutat de Valencia, el primero de esta semana, ya preparando el partido del próximo lunes en el Ciutat de Valencia ante el Getafe, con más de 3.000, yo creo que casi alcanzando los 4.000 aficionados que se situaron en la grada principal, en tribuna del estadio del barrio de Orriols, en el que no estuvieron ni Brugué ni Elguezábal, tampoco Matthew Ryan, que eso sí, saltó al verde para recibir la felicitación de todos sus compañeros y de todos los asistentes por su 34 cumpleaños. Matías Moreno, que se ejercitó al margen, y la nota más llamativa de todo es que estuvo presente Ilor Galdin, guardameta ucraniano, Luco, de 16 años, que está considerado como una de las perlas de la cantera granota y que forma parte, insisto, de las categorías inferiores del B, y que ayer estuvo presente en el entrenamiento con el primer equipo. Bueno, pues una sesión para ver a los jugadores, no fue un entrenamiento muy duro y que desde luego, bueno, pues que hizo disfrutar a todos los asistentes, sobre todo pues a los más pequeños, porque tras
concluir el entrenamiento, los jugadores se acercaron a la grada, repartieron balones, incluso también firmaron algunos autógrafos a todos los aficionados granotas que estuvieron presentes en el entrenamiento. Ojalá esto se produzca ya no solo en el Levante, sino en más equipos, porque la cara de los chavales, de los niños, de las niñas que estaban presentes, pues la verdad es que es ilusionante y gusta mucho a toda la afición granota. ¿Y cómo está el Levante Unión Deportivo? Hemos escuchado a Pablo Martínez, que ojalá esté pronto al 100%. Ha vuelto hace poco, el míster ya le dio minutos el otro día. Carlos Álvarez también necesita un poquito también de rodaje, ¿no? Antes de ser el jugador importante que lo era a principio de temporada, pero nos estamos acercando cada vez más a ese partido contra el Getafe del próximo lunes. Tiene tiempo todavía para ensayar el Levante, pero ¿qué novedades hay en la plantilla? Bueno, pues en este caso, esperando a que Pablo Martínez consiga estar al 100%, a pleno rendimiento. Jugó hace 15 días ante el Real Oviedo, tan solo disputó 30 minutos, estuvo 45 el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Ayer lo apuntó, ¿no? Que está aún en ese proceso de intentar recuperar el ritmo al 100%, lleva ese vendaje que le molesta, pero el jugador está al 100% a las órdenes de Luis Castro. Carlos Álvarez, que regresó este pasado fin de semana a la convocatoria, estuvo dentro de la lista de disponibles, aunque no saltó al terreno de juego. Estaremos muy pendientes si finalmente puede ya tener algún minuto este próximo lunes ante el Getafe, y esperando tanto a Brugué como a Unai Elguezabal, que ambos están fuera de la convocatoria. No hay que olvidar que Brugué, dentro de lo pautado, llegaría al tramo final de la temporada, y muy pendientes también de Unai Elguezabal, que el jugador lleva apartado pues ya más de un mes por esos problemas en la rodilla, que da la sensación de que no supera esos problemas, y el jugador está, por decirlo, fuera absolutamente de toda dinámica de competición. La realidad es que es una lástima muy grande, un jugador que tuvo tanta importancia la temporada pasada en el ascenso a Primera División, y que esta temporada, bueno, pues está pasando desapercibido absolutamente. Mira, Luco, el que no está al 100% por sanción es Luis Castro, que vio la quinta amarilla en el Noeta este pasado fin de semana. No van a estar ninguno de los dos entrenadores, ni Bordalás ni Luis Castro, porque Bordalás también está expulsado. Va a haber dos segundos entrenadores en el área técnica del Ciudad de Valencia. Qué pena. Enseguida vamos con WhatsApp, pero antes... No lo habías visto eso nunca, ¿eh? Yo no lo había visto, ¿eh? Yo no recuerdo, ¿eh? Tendría que pensarlo, pero no se me ocurre nada. Enseguida vamos con WhatsApp, pero antes, básquet. Noel, luego vamos a tener una tertulia extensa, pero hoy 9 menos cuarto, Rocha Arena, Valencia... Es la primera vez que no digo Fonteta. Rocha Arena, Valencia Basket, Panathinaikos. El Valencia Basket ya está en el playoff. Quedan 2 partidos. La verdad es que dos partidos gordotes. Pero bueno, con la tranquilidad del objetivo ya cumplido. Sí, con la tranquilidad del objetivo ya cumplido. El objetivo, al menos de estar en ese top 6 de la Euroliga, está cumplido, aunque Valencia Basket le falta esa última misión, que es la de conseguir cerrar esta fase de liga entre los 4 primeros, porque no hay que olvidar que asegura ese factor cancha de cara a los cuartos de final de la Euroliga. Los cuartos de final de la Euroliga es al mejor de 5 partidos, y en caso de terminar entre los 4 primeros, jugarías como máximo 3 en casa, como mínimo 2 esos 2 primeros partidos de la eliminatoria. Recibe a Panathinaikos, que ahora mismo es sexto, 21 triunfos, empatado con el séptimo, que el séptimo no hay que olvidar que ya da acceso al play-in, y Panathinaikos está deseoso de conseguir la victoria para afrontar la última jornada de la Euroliga. Bueno, pues también entre la espada y la pared en conseguir también el pase de manera directa a esos playoffs en casa ante Anadolu Efes. Para el partido de esta tarde, Pedro Martínez sigue sin poder contar con Xavi López Aróstegui y con Sergio de la Rea, por lo tanto tendría que hacer un descarte, y desde luego que va a haber un ambientazo, porque también es un día grande. Es cierto, como tú has dicho, Valencia Basket ya tiene asegurado ese top 6 de la Euroliga, pero falta buscar el factor cancha de cara a los playoffs. A partir de las 9 menos cuarto de la noche, Rocha Arena, Valencia Basket, Panathinaikos. Con la voz, increíble voz, de Noel Rodilla, qué maravilla. Te escuchamos luego en tiempo de marcador, hoy con Pablo Parra. Noel, te mando un abrazote enorme, ¿vale, tío? Si hay alguna novedad más, nos pides paso antes de las 3. Aquí estaremos, un abrazo, Luco.
1:40 del mediodía con Noel Rodilla. Vamos a meter a unos cuantos WhatsApps ahora, Pascu, y luego nos vamos ya a Publi, ¿vale? Dale WhatsApps. Muy buenos días, Luco, aquí Germán de Valencia. ¿Qué pasa, Germán? A mí la mayor decepción del Valencia ha sido el entrenador. Porque es, perdonando la expresión, un desastre. No toma decisiones buenas, no toma decisiones malas, no nada. Y es el amo del calabozo. Espero que cambie, porque si no, son 35 puntos, pero miedito me da. Y como siempre digo, dona médula, dona vida. Ahí está, vas a tener que Hola, esperar sentado, buenas Germán. tardes, Luco. Mira, soy Vicente de Castellar. Hola, Vicente. En general, me han defraudado muchos bastante, pero sobre todo Gallá. Gallá ha pegado un bajón que no es normal. Lo de este chico, de ser el lateral izquierdo de la selección española, a no ser nada. Es decir, es que muy pobre su actuación y su implicación, aceptando que su implicación en Valencia es máxima, pero ha bajado mucho. Buen día, Gracias, amigo. Pedro de Follo desde La Pobla. Pues Luco, a mí de los que más me decepcionó sin duda es Danjuma, que esperaba mucho más de él. Empezó más o menos bien, marcando algún golito y tal, pero ahora veo que participa un poco en los partidos. Y Raba también, yo de Raba en el Leganés, marcando goles. El Leganés no es el Valencia, por supuesto, pero sí que esperaba una mayor participación suya. Y escucha, Luco, los que le pitan a Gallá y a Javi Guerra es porque son valencianos. A los de fuera prácticamente están igual o peor y no se les pitan. Gallá tuvo la oportunidad de irse cuando se pudo ir y aquí se quedó para defender a su Valencia. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿no? Venga, chicos, un saludo. No es un problema. Paco de Aldaya, pues el que más decepcionado, Danjuma, que es el que tiene que marcar la diferencia, es el de más calidad, y fue fallar el penalti contra el Oviedo y ha desaparecido por todas las partes. Y otra cosa, no es una excusa, pero a Guerra, a Diego López y a César Tárrega se nota el Mundial Sub-21 que llegaron 15, 10 días, 12 días después que estos, y la primera parte de la pretemporada no lo hicieron. Y no es una excusa, pero siempre ha sido igual. A Sánchez, a Angulo, hasta Kempe le hemos silbado aquí, pero también es porque los queremos. Los que le silban, que yo no los silbo, yo nunca he silbado a un jugador mío. Bueno, un saludo, y Amun, siempre Amun. Muchas gracias, amigo, gracias, de verdad. Oye, pues seguid participando, podéis seguir participando hasta las 3 de la tarde, 639-465-832, 639-465-832, os agradezco mil, de verdad. Los que habéis participado, vuestras opiniones, absolutamente todo, ¿no? Ha habido de todo, ha habido Danjuma, Gallá, Corberán, y bueno, yo creo que coinciden, ¿no? La opinión de la mayoría conmigo en los pitos a jugadores valencianos. 639-465-832, 639-465-832, 639-465-832, audios o notas de voz contestando a la pregunta de ¿qué jugador os ha decepcionado más esta temporada en el Valencia? Podéis participar hasta las 3 de la tarde, ¿eh? Venga, 1:44 del mediodía, hacemos una pequeña pausa, ya a la vuelta escuchamos a Eder Sarabia y después hablamos con Darío Puig. ¡Hey, jugón! ¿Sabes qué estudiar el próximo año? ¿Quieres marcarte la mejor jugada? En la Universidad Politécnica de Valencia tienes más de 100 opciones de máster para elegir. Ingenierías, ADE, tecnología, artes, comunicación. La UPV te ofrece mucho más de lo que imaginas. Incluso formarte en el nuevo campus de China, ubicado en el Silicon Valley asiático. Inscripciones hasta el 30 de abril. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Tu próximo reto. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Se me duerme el cielo de la boca, el mundo de ayer ya no me pertenece. Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Luis Cortés. Estoy sufriendo 24/7, no lo termino de encontrar y nunca hay contrapeso. 1:45 del mediodía, enseguida vamos con Darío Puig, pero antes tienes por ahí, Pascu, a Eder Sarabia. Ha hablado hoy Eder Sarabia, técnico del Elche, 2 días antes. Mañana
lo escucharemos aquí en riguroso directo. Hablará Carlos Corberán en la rueda de prensa previa a ese duelo comunitario, ¿no?, entre Valencia y Elche y Valencia en el Martínez Valero. Esto es lo que ha dicho Eder Sarabia en la previa del partido contra el Valencia. Es una buena pregunta y en base a eso pues también estamos hablando y preparando diferentes cosas y entendiendo, bueno, el otro día contra el Celta hicieron algunas cosas de las que venían haciendo, seguramente también por la peculiaridad de equipo que es el Celta, pues en otras cambiaron algunas cosas. Bueno, vamos a ver contra nosotros qué proponen, si más lo de la primera vuelta, más lo del otro día, por ejemplo, más lo que vienen haciendo ahora en estos últimos partidos. Bueno, nosotros, teniendo en cuenta, como siempre tenemos al rival y analizamos muchas cosas o muchas situaciones, sobre todo queremos ser un equipo valiente, un equipo con energía, un equipo agresivo, un equipo que, como digo, y sobre todo aquí en casa, meta la afición, que conecte con ellos, que ellos nos ayuden, bueno, un equipo que transmita y con el rigor evidentemente de lo que nos estamos jugando y con el hambre de ganar los duelos con los jugadores que pueda tener cerca de mi posición. Bueno, desde ese crecimiento individual para el beneficio colectivo, pero sobre todo al margen de lo que nos pueda proponer el Valencia, nosotros somos un equipo con iniciativa, con energía, con valentía, con agresividad y que engancha a nuestra gente. Ahí están las palabras de Rodrigo de Paul. Perdón. Estaba viendo una foto de Rodrigo de Paul y he sacado su nombre. De Eder Sarabia, no de Rodrigo de Paul, el técnico del Elche. Mañana, repito, a partir de la 1:30 del mediodía está estipulada que comience la rueda de prensa de Carlos Corberán de cara a ese partido contra el Elche. Ha dicho un poquito más del Valencia, Eder Sarabia, un entrenador que se ha metido en problema, pero que bueno, está ahí peleando por no descender. Hace poquito salió Bragarnik, el dueño del club. Bueno, pues manteniendo a Eder Sarabia, asegurando su continuidad y poniendo encima de la mesa toda la confianza hacia este técnico. 1:48 del mediodía. Creo que ya nos está escuchando, ¿no?, desde el diario Marca. Tenía ganas de hablar con él nuestro compañero Darío Puig. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes. Bueno, Darío Puig, diario Marca, siempre con noticias debajo del brazo. Hemos venido a traerlo aquí a Directo Marca Valencia para analizar un poquito la situación del Valencia, ¿no? En esta semana de calma tensa, antes del partido contra el Elche y después de la derrota del Valencia contra el Celta. Y sobre todo con muchas cosas detrás del terreno de juego, ¿no? En despacho, renovaciones, dirección deportiva. Darío, tú que también eres una persona de mercado, que eres una persona de fichajes, que eres una persona de dirección deportiva, que eres una persona de agentes de futbolistas también, que conoce todo el mundo. Darío, lo de la dirección deportiva del Valencia, de que hace 60 días en la rueda de prensa Ron Gourlay diga que van a trabajar y están trabajando para que venga un director deportivo solo a nivel nacional, que hayan pasado ya 65, 66 días y no lo tengan, que falte un mes y medio para que termine la temporada y para que llegue el mercado de verano y el Valencia no tenga nadie especializado en el mercado de fichajes de España, ¿eso cómo se come? A ver, Luco, yo creo que al final es una forma y un estilo de trabajar que se ha implementado desde hace muchos años. Es cierto y es verdad que se volvió a dar un giro radical el pasado mes de mayo, cuando tanto desde Singapur, los LIM, ¿no?, que a mí me gusta hablar ahora no solamente de un LIM, ¿no?, sino de los dos, ¿no?, de los dos LIM, pues decidieron y optaron pues por dar un giro radical junto a el Valencia de Valencia, que también es una expresión que siempre me ha gustado emplear, y darle un nuevo giro a esto. Yo creo que al final, por los giros que le des, siempre vas a acabar en el mismo fondo. Es decir, las formas las vas a poder cambiar, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y es una estructura que ellos han decidido implementar de una manera determinada, con una serie de personajes dentro de esa estructura deportiva. Y es cierto que como bien dices, faltaría una pata, ¿no?, que es la española. Al final, aquí el que hablas, como se suele decir, se suele equivocar, ¿no? Y en esta ocasión es cierto que si a finales del mercado de enero
Ron Gurley, el CEO de Valencia, se ha dado pública con aquella comparecencia de prensa y dijo que en 60 días iba a tenerlo, ese especialista en el mercado español e incluso también tendente a Europa, pues es cierto que ha pasado el tiempo y todavía no se tiene esa figura. Pero también es cierto, Luco, que ellos están trabajando, que se han fichado jugadores libres, tanto de Haas como Dien. Y bueno, dinos esa parte. Sí, pero eso iremos ahora, ¿eh? Sí, se está esa historia iremos ahora porque tiene como diría mi padre, su intrínculis. Sí. Pero bueno, lo que te digo, que yo creo que es cierto que sí que les falta esa pata que es fundamental, yo creo que en un club europeo. Pero escucha, yo también estoy viendo una tendencia muy llamativa, y es que al final tú estás formando una secretaría técnica o una dirección deportiva con muchos elementos o factores externos, y de momento han venido los jugadores que son de fuera. A lo mejor no te interesa el mercado nacional, que podría ser, ¿eh? Pero yo lo que creo, Darío... A lo mejor cambiaríamos una tendencia. Y tú que tienes más experiencia acumulada que en esto que yo lo que no entiendo tampoco es que haya fichado ya a 3 personas para la Secretaría Técnica, a 3 personas distintas, con una persona que se llama Lisandro Isei, que vive en Valencia y que está por encima de las otras 2, y ninguno, yo no te digo que lo tenga dominado, yo no te digo que conozca a Fede Marco, o a Tárrega, o a Interstar, o a Liderbrook. Yo no te digo que tenga una relación estrechísima con el agente, no lo sé, de You First que trabaja aquí en España. No. Pero que no tengan ni idea del mercado español, que tengas que fichar a un secretario técnico especializado para el mercado nacional. O sea, yo entiendo que un scouting, alguno de los 3 que está Darío, tiene que conocer el mercado español. Tiene que haber visto partidos en España. A ver, Luco, yo creo que esto al final está muy globalizado y a nivel global yo creo que sí que tendrán ciertos conocimientos. Posiblemente Isei, que ha estado algo más alejado, ¿no?, de ese fútbol europeo o fútbol español o lo más cercano posible, posiblemente tenga otro concepto. Y yo creo que se ha fichado, por ejemplo, a Isei para un cierto mercado y muy determinado, ¿vale? Luego tienes a Gil House y a Andrés Zamora, que bueno, que también yo creo y deben de tener también sus contactos. Es cierto que dentro de esta organización te falta, y te lo vuelvo a repetir y a reiterar, es esa pata española. Y yo creo que es fundamental en clubes españoles, evidentemente tienes que tenerla. Tienes que tener una persona que te controle de forma mucho más extensa, porque al final, a ver, gente que está vinculada al mundo del fútbol tiene contactos, tiene relaciones, sabe con quién hablar y con quién no. Al final todos llegan a la persona que necesitan. Es cierto que ayuda mucho más un trato totalmente directo, es decir, con el sujeto determinado. Entonces, ¿que falta esa pata? No te voy a decir que no, evidentemente que sí. Quedan no sé cuántos días para acabar en la Liga, 45, 50 días, no lo sé, y aún está vacante esa plaza, pero escucha, por las sensaciones que transmite la entidad, no hay prisa, la cual cosa también te permite el pensar que se lo toman con mucha calma. Has hablado tú de la figura de Lisandro Isei y de los 2 jugadores que vienen de fuera, Dien y Haas, pero claro, es que los dos futbolistas, y ahora hemos contado varias veces aquí en Marca, tienen una historia detrás. Los 2 iban a venir en el mercado de invierno, pagando una cantidad pequeña porque terminaban contrato. Pero claro, Carlos Corberán prefirió a otro mediocentro, Guido, en este caso es lógico, y prefirió a otro central, Unai Núñez, en este caso también es lógico porque lleva más de 200 partidos en la élite y de Haas no. Entonces, claro, te los echa para atrás el entrenador y te dice, no, ahora quiero a otros. Y coge y va a la carpeta de la anterior dirección deportiva para fichar a 2 jugadores que ya se habían tocado anteriormente. Y luego en el caso de Dien, cuando ibas a firmarlo, te vuelve a decir que no, Carlos Corberán, y al final da su brazo a torcer y te deja firmarlo. Entiendo que porque salarialmente el chico habrá bajado sus prestaciones. Pero claro, es algo que ya dices, aquí puede haber una bombita, Lisandro Isei, Carlos Corberán, por no hablar de que si viene
ese secretario técnico / scouting / director deportivo, no sé lo que van a fichar al final, para el mercado nacional, ¿qué va a hacer Lisandro Isei? Porque él también vive aquí en Valencia. Es que es toda una incógnita, Darío. Sí, escucha, imagínate si tenemos la incógnita nosotros, pues cómo está la situación, o posiblemente ahí dentro, ¿no? Esto es muy viejo en el mundo del fútbol. Al final siempre hay gente con sus propios ideales que posiblemente puedan chocar o no dentro de un organigrama, y a lo mejor, y yo entiendo que Carlos Corberán necesite a ciertas personas a lo mejor de una mayor confianza para él, ¿no? Y dentro de esta organización que se ha montado el club, en la que aparece la parte de Ron Gurley, posiblemente pues el entrenador necesita esa figura que también le ayuda personalmente ahí, con la que se siente totalmente reconfortado, ¿no? A ver, yo creo que siempre que haya disparidad de opiniones y que se pueda llegar a un acuerdo, un entente con razonamientos, yo siempre creo que vas a salir ganando, porque al final son muchas más cabezas pensantes que proponen situaciones encima de la mesa y tienen que llegar a la conclusión. Y yo creo que van caminando por ahí, es decir, que todo el mundo, en este caso, todos los personajes específicos en cada área suya, aporten ciertos conocimientos con nombres propios, y a partir de ahí se produzca ese debate y se pueda llegar a conclusiones. Escucha, yo creo que ese tipo de trabajo lo vamos a ver inminentemente en este próximo mercado de verano de 2026, y vamos a ver si es la fórmula adecuada en este Valencia. Pero es que al final, Luco, yo te entiendo también, nos genera muchísimas dudas porque hemos visto pasar tantísimos proyectos, tantísimas fórmulas para poder gestionar un club deportivo, que al final se han cambiado tanto que genera desconfianza en ese entorno, ¿no? Y luego está la plantilla. Darío, tío, hay muchos jugadores que terminan contrato, que regresan de cesiones. La operación de Guido Rodríguez, bueno, pues yo entiendo que Guido Rodríguez es un gran fichaje para el mercado de invierno, pero a mí la operación me sigue generando muchísimas dudas. Es decir, un jugador que pagas, aunque sea poquito, para que llegue y está solo 5 meses y luego queda libre. Creo que las cosas se podrían haber hecho mejor, pero bueno. Ya lo hemos discutido muchas veces. Ahora Chomer termina contrato, Unai Núñez regresa al Celta de la cesión, Julen Aguirre-Zabala regresa al Celta de la cesión, al Athletic Club de la cesión, Dimitrievski tienes que pagar 500.000 euros para hacerte con sus servicios, yo creo que lo harán. Thierry termina contrato, Ramachani vuelve al Leeds después de la cesión, Guido Rodríguez termina contrato. Es decir, hay muchísimos futbolistas que se marchan. ¿Te quedarías a alguno de ellos, a la mayoría, realmente a pocos? ¿Crees que estamos de nuevo pecando en el cortoplacismo y con 4 ratos buenos que hemos visto de Ramachani ya lo queremos renovar? A ver, yo creo, y es una intuición con respecto a lo que va a ocurrir, y es que creo que este verano tiene que haber una revolución. Si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer, posiblemente necesites aire nuevo dentro de una plantilla. Y te lo digo claramente por lo que estamos viviendo en el último mes y medio, cuando un equipo va creciendo, va obteniendo resultados y empieza a plantearse ciertos objetivos. Y cuando esos ciertos objetivos tú fallas una vez, no pasa nada. Cuando fallas 2 veces, te genera la duda. Pero a la tercera yo creo que pasa algo. Entonces, yo creo que posiblemente, si el club quiere crecer, debería haber una revolución, y yo creo que es un año bueno para poder hacerlo, porque evidentemente hay jugadores que acaban contrato y otros que han venido cedidos, pero yo creo que va a ser muy complicado que tú puedas obtener una segunda cesión, porque normalmente en las cesiones a ti te enseñan el caramelo, pero es que a la segunda vez que tú vas, ese caramelo ya no está envuelto, es decir, te dicen la realidad, y la realidad es que tú tienes que comprar ese futbolista. Es muy complicado que tú puedas obtener una segunda cesión de un futbolista. Entonces yo creo que este es el verano clave, si el club quiere crecer en esa propuesta que se dijo en su día, que necesitaban 4 mercados para poder el equipo asentarlo con vistas a retos nuevos, como podría ser Europa, ¿no? Que sería teóricamente y técnicamente la próxima temporada. Estás en el momento justo y adecuado para poder hacer ese cambio, esa transición. Luego me dirás, es que, bueno, económicamente este club está en una mala situación, es muy difícil prescindir de jugadores para poder traer a otros por el aspecto económico.
pues van a tener que inventarse alguna fórmula para poder hacerlo. Ha habido épocas muy complicadas y muy duras en los últimos 10 años en las que ha habido gestores que sí que lo han podido hacer. Y cuando la situación tampoco era de grandes números. Y se ha podido hacer. Insisto, aquí el protagonismo tendrá que ser por parte del área deportiva y el área de gestión y saber si son capaces de poder hacer ese tipo de cambio y de transición. Pues ahí está. La última que te tiro ya, Darío, y cerramos. ¿Va a padecer el Valencia? Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Yo no te voy a preguntar ni por Europa. Es que yo por Europa tengo ahí dentro el miedo de que si el Valencia palma contra el Elche y se queda a 3 puntos del Elche, nos podemos meter en problemas. Yo tampoco creo que el Valencia vaya a descender, ¿eh? También lo digo porque la plantilla es bastante superior a muchas de las que hay peleando por la permanencia. ¿Pero crees que se puede todavía meter en un problema el Valencia? A ver, yo el partido del Elche lo veo peligroso. Lo veo muy peligroso porque el equipo, como bien dices, estaba en una situación muy cómoda hace una semana y media, 2. Y si tú pierdes con el Elche, es uno de los equipos que está haciendo la raya por debajo, se te pone a 3 puntos en base al golaveraje a favor, porque hay que recordar que se empató en Mestalla, con lo que ya sería otro factor más a tener en cuenta dentro de esa situación, ¿no? Clasificatoria. Yo creo que el partido de Elche es esencial para poder disipar cualquier tipo de duda que se hubiera podido generar en cuanto a ahora verte de nuevo metido en la parte dura de la competición, que es estar en zonas de descenso o peligrar para caer en esas posiciones y tener que jugarte en los últimos 5, 6, 7 encuentros. Por tanto, yo veo que el partido contra el Elche va a ser, yo creo que esencial y la clave de la próxima jornada. Porque podrías decirme, no es que el partido del Alavés era clave y esencial, no, es que el partido del Girona dentro de 2 semanas va a ser también clave y esencial. No, yo creo que este es el partido que te hace o estar tranquilo en la clasificación o verte apurado. También es cierto que no se ve trazas de que el equipo pueda descender realmente, Luco. Yo sé que y dentro sé cómo está funcionando, ¿no? Y cómo se piensa. Se tiene claro desde dentro que cuando el equipo está en disposición de dar un paso en adelante, este equipo no sabe darlo. Pero, por contra, sí que tienen claro que este equipo sabe funcionar en situaciones de presión y de tensión por la parte de abajo, con lo que ese es el único punto al que los podemos acoger y ver cómo se desarrolla. Yo tengo confianza de que el equipo pueda salvar la situación en Elche y transitar lo más tranquilo posible lo que quede de competición. Darío Puig, desde el Diario Marca, muchísimas gracias, te mando un abrazo tremendo y nos seguimos escuchando y leyendo, por supuesto, en la web de Marca y en el Diario Marca, ¿vale? Un abrazo, Luco, buenas tardes. Dos y 3 minutos de la tarde con Darío Puig, como siempre desde el Diario Marca, un poquito destripando, ¿no?, toda la situación del Valencia y poniendo un poquito de información y de opinión. Venga, antes de la tertu vamos con WhatsApps, algunos WhatsApps. Pascu, dale. Buenos días, Luco. Mira, teniendo razón todo lo que has dicho de los canteranos, porque tienes razón, pero también falta un matiz, que hemos estado en descenso. Entonces no puedes valorarlo con los equipos que están por arriba, hay que valorarlo con los equipos que están en nuestra liga, que son de los 10 hacia abajo. Es verdad que si no le pones sueldo, pues se van, pues que se vayan. Para quedar donde estamos no hace falta tampoco tener una gran plantilla. Y por lo demás, pues que ojalá le ganemos a Leche, porque si no vamos a sudar tinta. Bona vesprada, Radio Marca. Bona vesprada, Luco. Gràcies, César de Favara. Pues per mi la decepció més gran ha sigut Corberán, perquè no pot ser l'entrenador, té que fer millor als jugadors, i no pot ser que tots els jugadors pareixen pitjors. És impossible el que està passant. És una cosa molt forta, i per mi el màxim culpable és l'entrenador. L'any passat li donem les gràcies per tot el que va fer, però este any no n'hi ha que agrair-li res, perquè està fent els jugadors pitjors, i això no és normal. Buenas tardes, Radio Marca. Alberto del barrio de la Luz desde Mislata, de ruta per Albaida. Yo creo que el jugador que más me ha decepcionado es Danjuma. Marcelino se lo quitó 2 veces de encima por algo. Y aquí pensábamos que cambiaría, que se centraría y demás. Empezó bien la temporada, pero no ha demostrado absolutamente nada de lo que debería de haber demostrado.
Y Luco, explícanos una cosa a todos. ¿Qué significa para ti la expresión el chocolate del loro? Un saludo. ¿Qué es lo menos Hola, importante? buenos días. Soy Pedro de Burjasot. Bueno, a mí realmente quien me ha decepcionado grandemente, y no este año, son esos empresarios valencianos con tanto poder adquisitivo y tanta economía que dejaron sin ningún tipo de oferta que el club cayera en manos de gente que no conoce Valencia, no conoce los valencianos, no conoce el escudo, no conoce la ciudad y no conoce nada. Realmente, para mí, la culpa viene de ahí y todo lo que ha venido detrás es consecuencia de lo mismo. Corberán el año pasado se fue en hedor de multitudes después de la segunda vuelta que hicimos y ahora no vale para nada. Bueno, siempre es lo mismo. Creo que hay que ir al kit de la cuestión y realmente al problema de fondo y de inicio, que es la falta de ese empresariado valenciano con dinero. Muchas gracias a todos, podéis seguir participando en el 639-465-832, 639-465-832, contestando en el día de hoy a la pregunta audios y notas de voz, audios y notas de voz, contestando a la pregunta de qué jugador de la plantilla, podéis también decir Corberán, porque lo estáis diciendo mucho, os ha decepcionado más esta temporada. Recordar audios y notas de voz al 639-465-832.